Bloque de música, de historia de instrumentos musicales, y por eso, bueno, es un placer recibirlo a este número 1 del tango, del bandoneón, como es Christian Gustafsson, director de tango, y estuvimos conversando sobre esto, ¿no? Sobre el bandoneón, este instrumento que inspira tanto. Christian Gustafsson y la historia del bandoneón. La historia en sí, como todo instrumento así, es muy mística, como el instrumento mismo. Tiene mucho, yo por lo menos lo siento así. Es de origen alemán y debe su nombre, digamos, ahora va a explicar mi colaborador. ¿Usted un colaborador? Sí, claro. Bueno, hay muchas versiones, por supuesto, al no haber los registros mediáticos que hay hoy de cualquier celular filma, bueno, nos retrotraemos al 1700, fines de 1700. Hay muchos apellidos que suenan como fundadores. Y bueno, hay un par de versiones que son como las más confirmadas. A eso le tenemos que sumar la llegada del instrumento a Argentina, porque es un instrumento de origen alemán. Y se llama, bueno, los comienzos, el origen es a partir de las concertinas y de las primeras acordeones más rústicas de Europa. Intentaron hacer otro modelo y con un instrumento que pueda reemplazar al órgano de las iglesias, ya que las iglesias estaban en pleno surgimiento, las iglesias protestantes, y era muy complejo y muy difícil trasladar y comprar los órganos de pipa como los que estaban en la iglesia de aquí, de Cañada, ¿no? Eran instrumentos enormes y muy caros. Entonces deciden hacer como un órgano portátil. El bandoneón es un aerófono, ya que funciona a aire, tiene un sistema de lengüetas por la que vibra muy parecida a la armónica, nada más que son como varias armónicas dentro de cada tapa armónica, y funciona con ese fuelle, por eso se dice fuelle, que es el que lo hace respirar y lo hace soplar las distintas lengüetas. El creador, vamos a incorporarlo a Laureano, que es uno de los alumnos más pequeños, ¿no?, que tenés acá en la escuela. ¿Cómo estás, Lau? Bien. Bueno, un gusto que nos cuentes. Vos investigaste algo, ¿no?, y estudiaste un poquitito acerca de quién lo creó, de por qué el nombre. Sí, el creador se llama Heinrich Mann y el nombre del bandoneón viene por el apellido, Mann. Claro. ¿Y a vos por qué te gustó empezar a estudiar bandoneón? ¿Hay alguien en tu familia que toca o te gustó a vos por votos propios? No, porque una vez en la escuela nos fueron a ofrecer a tocar el acordeón y mi mamá me averiguó y me averiguó acá y empecé a tocar acá. Claro. ¿Te gusta? No, sí, me gustó y me encanta. Él fue a estudiar acordeón y lo inclinaron por el bandoneón. ¿Cuál es la diferencia? Porque mucha gente se confunde, ¿no? Dice el acordeón, el bandoneón, ¿y en qué radica la diferencia? Es interesante porque, bueno, son instrumentos, como te digo, el origen del bandoneón está en el acordeón o en los viejos armonios que Marco Polo supuestamente llevó a Europa. Hay una historia 1000 años atrás de todo eso, del acordeón en Europa. De distintas familias de acordeón, inclusive hay varias familias de bandoneón que después te voy a contar, no es solamente este que tocamos en el tango. De distintos modelos de acordeones hicieron el bandoneón, que fue una bandónica, se decía, que era un bandoneón muy chiquito. Heinrich Mann fue no el que lo inventó supuestamente, sino el que lo mejoró, que le puso más teclas, más notas, lo ordenó mejor. ¿Es más grande el bandoneón que el acordeón? Mira, no, el acordeón hay muchas familias de acordeones también. O sea, tenés acordeones diatónicas, que son las chiquititas con las que empiezan los niños generalmente, que es una sola escala, igual que las armónicas, son distintos registros. Tenés acordeón a piano y acordeón de botones, que son botoneras más parecidas al bandoneón, que son todos distintos sistemas, se organizan distintos, depende para qué música se ordenan distintas las voces. El bandoneón tiene varios prototipos. El más conocido es este, que justamente es el más desordenado, el más caótico de todo, el que llegó a Argentina. Estamos hablando de la finalización del instrumento, la presentación, digamos, formal de lo que hoy es un bandoneón, de lo que usamos nosotros. Es 1850, lo organiza Heinrich Mann con un par de empresarios de los instrumentos de ese momento de Europa, que en realidad estaba muy en auge el tema de los instrumentos, ya que no había internet, no había juegos, no había otras diversiones, entonces la fiesta era la música, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, entonces había una salida comercial muy importante. De hecho, una de las teorías no comprobadas del todo es que también viene de Band por el apellido Unión,
que fue la primera cooperativa que se armó para juntar fondos para construir este instrumento, para empezar a construir los primeros modelos de los bandoneones como los conocemos hoy. ¿Este tuyo data de esa época? Este instrumento es antiguo, pero es ya del siglo XX, que ahora te voy a contar cómo se llega hasta ahí. Bueno, se hacen las fábricas como te decía, esta cooperativa supuesta empiezan a fabricar en masa, da resultado, se empiezan a fabricar en serie los bandoneones. A su vez hay otros bandoneones que son más grandes, que son más rústicos, se usan para tocar polcas, músicas más campesinas de Europa, que no cambian abriendo y cerrando. Estos instrumentos cambian. Nosotros decimos abrir, es tocar para afuera, ¿no? Sería hacer esto, un sonido para afuera. Y cuando cerrás, empujás para afuera. Esto cerrando. Una tecla abriendo, anárquicamente cerrando es otra nota. Y aparte está todo desordenado el teclado. Está todo salteado sin coherencia. Hay que aprenderse. Son 4 teclados, 2 de un lado, uno abriendo, uno cerrando, y en el registro de los graves, lo mismo. Es más difícil que el piano. O sea, sí, eso fácil o difícil en un instrumento no me gusta decir porque depende también del tiempo hay instrumentos que son muy simples en su construcción y tocar bien un instrumento lleva mucho tiempo. Sí es un instrumento que a veces asusta un poco porque es muy desordenado. Tenés un manejo también de una válvula de aire que es esta, que a su vez abre una compuertita acá atrás, que es la que permite entrar, sacar o dejar salir el aire o que entre sin emitir sonido. Cuando uno aprieta una tecla, se levanta una compuertita, una zapatilla que se le dice como un bracito, y deja entrar el aire a la flauta esa, que es la que hace vibrar la nota, la lengüeta, que es una lengüeta de acero. Entonces la única forma de que el aire ingrese sin tocar nota es con la válvula. O sea, es manejo de aire, o sea que es un aerófono, y a su vez 4 teclados anárquicos. Pero como todo, se puede ir haciendo un camino, que es lo que vamos haciendo nosotros como docentes, una didáctica para empezar por un recorrido X, que son las escalas más simples, los temas más simples, y bueno, y después se va incorporando. La llegada del bandoneón a Argentina también data entre 1850 y 70, y hay muchos mitos, que un irlandés o un inglés tiene nombre y todo, Thomas Moore, llegó al Río de la Plata, un marino mercante, lo canjeó por whisky en una taberna. Otros dicen que fue un carrero de ganado, que tocaba, bueno, hay varias versiones. Sí es cierto que en la batalla de Paraguay, o sea, muy comprobado, 1871, la famosa guerra de Triple Alianza, donde se masacró el pueblo paraguayo pobre, en el ejército argentino animaba a las tropas un moreno que tenía un bandoneón más chico, reducido, como los prototipos primeros, y animaba entre los músicos, los redoblantes, animaba a la tropa con ese instrumento primitivo. Ya en 1880 empiezan a aparecer los primeros bandoneonistas de los orígenes del tango, porque el tango se gesta entre 1850 y 1870. Y es el último instrumento del bandoneón a entrar al tango, que eso también tiene de místico. Entraron guitarra, primero eran flautas, mandolina, con lo que había. Se fue incorporando el piano después, en principio de siglo también, y el bandoneón, junto con el piano, que ahí se empiezan a armar las orquestas. El bandoneón con el piano son los últimos instrumentos de entrar y desplazan un poco a la guitarra, a los grupos primitivos, para crear la orquesta, las grandes agrupaciones. Genial, ¿eh? Conocemos más, me encanta conocer cada uno de los instrumentos y más con profesionales
de este tenor, como Cristian. Besitos para él y con esta música de bandoneón, con esta base musical, nos despedimos de este programa. Espero que les haya gustado. Nos encontramos la próxima. Tenemos un especial de lo acontecido en Arte y Moda en el Nacio con la temática de energías renovables, todo lo que ahí presentaron de esta temporada, así que no se lo pierdan. Chau, chau. Que estén bien.